vamos a ver algunas nociones básicas de la matemática, nociones elementales que vamos a necesitar en el desarrollo de nuestra asignatura de física y que no nos va a dar tiempo para poder desarrollarlo dentro del contenido temático como lo venimos haciendo. Entonces vamos a hacer esta actividad complementaria, ya donde vamos a estudiar algunas nociones preliminares de algunos puntos, algunos temas que vamos a requerir en el desarrollo de nuestra asignatura. Bien, vamos a empezar con algunas nociones básicas de geometría. Una idea básica de lo que es triángulo. Un triángulo es un polígono. Un triángulo viene a ser un polígono cerrado de 3 lados, tal como lo indica acá el prefijo tri, ¿no es cierto? Es un polígono cerrado de 3 lados. Muy bien. Esa es la definición básica elemental del triángulo. A ver, entonces nosotros vamos a tener acá, vamos a dibujar una poligonal. Esta es una poligonal donde vamos a tener 3 rectas que se cortan. ¿Ya? La poligonal formada por 3 rectas cortantes me va a generar un triángulo. Entonces los puntos de intersección, estos puntos de acá de intersección, A, B y C, se llaman vértices. Y acá lo tenemos como elementos, ¿no? Los elementos del triángulo. A, B y C son los vértices del triángulo. Muy bien, entonces repito, esta poligonal formada por 3 rectas cortantes, 3 rectas secantes, ¿no? Que se cortan, entonces van a determinar 3 puntos de corte. Esos puntos, cada uno de esos puntos de corte me va a determinar un vértice. Ya, entonces esta poligonal que se ha formado de 3 lados es un triángulo y consta de 2 regiones. La región interior, que es la que estoy señalando acá con el cursor, y la región exterior, toda la parte externa. Toda la parte externa. Eso quiere decir que acá vamos a formar 3 ángulos interiores. Acá este ángulo alfa, el ángulo beta y el ángulo gamma. Generalmente en geometría se usa letras griegas para denotar a los ángulos. ¿Ya? Acá tengo estos ángulos interiores, alfa, beta y gamma. Se llaman interiores porque precisamente caen en la región interior. Entonces acá ponemos alfa, beta y gamma. Esos son los ángulos interiores. En la región externamente también se van a formar ángulos. Digamos acá el ángulo A minúscula, el ángulo B minúscula y el ángulo C minúscula. Estos 3 ángulos se van a denominar ángulos exteriores. A, B y C van a ser los ángulos exteriores. Entonces, esta poligonal va a estar formado, va a tener como elementos los vértices A, B y C, los ángulos interiores, alfa, beta, gamma, los ángulos exteriores, A, B y C minúscula, y también nos van a formar lados, ¿no? Cada uno de estos segmentos van a ser lados. Vamos a tener el lado AB, siempre en mayúsculas, el lado AB. También vamos a tener el lado BC, y el lado AC. Entonces tenemos los lados AB, BC y AC. Entonces esto vendrían a ser en líneas generales los elementos de un triángulo. Los vértices, que es los puntos donde se cortan 2 lados consecutivos.
los ángulos. Estos ángulos pueden ser interiores si es que pertenecen a la región interior del triángulo, o exteriores si es que están en la parte exterior a dicho triángulo. Y los lados, que vienen a ser los segmentos de recta, ¿no?, que están acotados en esas rectas, ¿no?, esas rectas cortantes. Muy bien. Luego, los triángulos también se van a clasificar. Vamos a encontrar tipos de triángulos. De acuerdo a sus lados, vamos a tener equilátero, isósceles y escaleno. De acuerdo a sus lados se clasifican los triángulos, se clasifican en equilátero cuando tiene sus tres lados iguales. Acá, si yo tengo este triangulito, que este lado mide 8, acá también 8, y este también es 8, este triángulo va a ser equilátero. Por ejemplo, acá 8 metros, 8 centímetros puede ser. A ver, vamos a poner 8 metros, acá también 8, y en el otro lado también 8 metros. Entonces, en este caso, este triángulo se llama equilátero, ¿ya? Sus tres lados iguales. Pero también vamos a tener los triángulos isósceles. ¿Cómo son los triángulos isósceles? Cuando tienen dos lados iguales y uno desigual. Por ejemplo, acá este lado es igual al de acá, pero es distinto a este. Entonces, si acá este mide, por ejemplo, 6 unidades, este mide 6 y acá 4. Correcto. Entonces, acá tengo un triángulo isósceles. Y escaleno es cuando el triángulo es un triángulo caprichoso, donde sus tres lados van a ser totalmente distintos, ¿no? Acá voy a tener este lado distinto a este de acá, y es el tercero distinto a los dos anteriores. O sea, por ejemplo, acá mide 6 unidades, acá 8 unidades y acá 15 unidades, por decir. Entonces acá, en este caso, estamos en el caso de un triángulo escaleno. Este es de acuerdo a sus lados. El prefijo látero significa lados, ¿correcto? Entonces la clasificación de acuerdo a sus lados es equilátero, isósceles y escaleno. Muy bien. Y de acuerdo a sus ángulos se van a clasificar en acutángulo, cuando el triángulo va a ser acutángulo, cuando sus tres angulitos sean ángulos agudos. ¿Ya? Y cuando un ángulo es agudo, eso hay que definir primero. Un ángulo agudo es cuando su medida es menor de 90 grados. Cuando el angulito va a ser menor a 90 grados. Ya. ¿Y cuándo va a ser el ángulo? Va a ser obtuso. Ángulo obtuso va a ser cuando ese ángulo supere los 90 grados. Cuando sea mayor de 90 grados. O sea, cuando ese ángulo interior o exterior sea mayor que 90 grados. Y cuando el ángulo es exactamente igual a 90 grados, se llama ángulo recto. Cuando el ángulo es 90 grados. Entonces, en este caso, alfa es exactamente igual a 90 grados. Entonces, cuando la medida de ese ángulo es 90 grados, decimos que el ángulo es recto. ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo a estas definiciones, vamos a clasificar también los triángulos. Acutángulo viene de agudo, o sea, cuando sus ángulos
son menores de 90. Los tres ángulos menores de 90 grados. Obtusángulo, uno de sus ángulos mayores de 90. Y rectángulo cuando uno de sus ángulos es 90 grados. Entonces eso lo vamos a esquematizar acá, por ejemplo. A ver, vamos a tener este triangulito. Ya, acá tenemos el ángulo alfa, el ángulo beta y el ángulo teta. Entonces, si los tres son menores de 90 grados, alfa menor de 90, beta también es menor que 90 y teta también menor que 90, entonces el triángulo se llama acutángulo. Listo. Pero ¿qué sucede si uno de estos ángulos es, uno de estos ángulos, vamos a suponer que uno de estos ángulos es obtuso? O sea, vale decir que sea mayor de 90 grados, como este caso de acá que estoy dibujando. Entonces, acá voy a tener un ángulo que supere los 90 grados. Acá alfa va a ser mayor de 90 grados. Entonces, este triángulo se va a llamar obtusángulo. ¿Por qué? Porque uno de sus ángulos es mayor de 90 grados. Aun cuando los otros dos sean menores de 90 grados. Basta que uno sea mayor de 90 grados, ya se trata de un triángulo obtusángulo. Y un triángulo rectángulo va a ser aquel triángulo que uno de sus lados, uno de sus ángulos sea 90 grados. Normalmente el ángulo de 90 grados se representa con un rectangulito ahí, un cuadradito. Entonces, ese cuadradito significa que acá ese ángulo es 90 grados. Bueno, esto es lo que nosotros necesitamos conocer antes de entrar a la otra rama de la matemática. La geometría es una de las ramas de la matemática, ¿no? Que se puede estudiar en el plano o en el espacio. Pero de la geometría se desprende otra rama de la matemática, importante también. Esa rama se llama trigonometría. La trigonometría se desprende de la geometría, como nosotros vemos, ¿no? ¿Y en qué va a consistir la trigonometría? En el estudio básicamente del triángulo rectángulo. En el estudio del triángulo rectángulo. Bien, acá estaba olvidando de la propiedad fundamental de los triángulos. La propiedad fundamental de los triángulos es que la suma de sus ángulos interiores, siempre va a tener un valor fijo. La suma de los ángulos interiores siempre va a ser 180. Eso es la propiedad fundamental de los triángulos. 180 grados. 180 y esta bolita acá significa grado. ¿Ya? Y la suma de sus ángulos exteriores de cualquier polígono, ¿ya? Eso se estudia en la geometría cuando se ve polígonos, ya la suma de los ángulos exteriores en cualquier polígono siempre es 360 grados. En este caso, el triángulo es un polígono de 3 lados. Entonces, los ángulos exteriores A más B y más C sería igual a 360 grados. Y si tuviera un polígono de 20 lados, también sus ángulos exteriores es 360 grados. Acá esta propiedad es general, pero en el triángulo la suma de los ángulos interiores es 180 grados. Muy bien. Entonces, visto las nociones básicas de la geometría, que acabamos de ver, los conceptos que nosotros vamos a necesitar de la geometría para el estudio de la trigonometría, ya lo hemos realizado.
Y de esta clasificación que acabamos de ver, solamente nos interesa el triángulo rectángulo. La trigonometría es una rama de la matemática. Esta es una rama de la matemática que estudia al triángulo rectángulo, íntegramente al triángulo rectángulo. ¿Ya? Entonces, acá, la trigonometría es una rama de la matemática que estudia al triángulo rectángulo, ¿no? Triángulo rectángulo. Esto es lo que nos va a importar a nosotros. Ya, el estudio del triángulo rectángulo, nada más. ¿De acuerdo? Entonces, me interesa solamente este triángulo rectángulo. Y así como vimos que los triángulos tenían sus elementos, ¿no? Todos los triángulos tenían sus elementos, los vértices, los ángulos interiores, los ángulos exteriores y sus lados. Acá también en la trigonometría, este triángulo básico, el triángulo rectángulo, ¿de acuerdo? Tiene sus elementos fundamentales. ¿Cuáles son sus elementos fundamentales? Los vértices ya lo conocemos, que es el punto donde se intersectan dos lados consecutivos. Consecutivos se llaman aquellos lados porque están uno a continuación del otro. AB y BC son consecutivos, ¿no? Y dos lados consecutivos forman un vértice. BC y AC son lados consecutivos. Dos lados consecutivos forman un vértice. ¿Listo? Entonces acá se han formado tres vértices, tres lados, obviamente que estos lados van a ser distintos, en algunos casos va a ser también de acuerdo a la clasificación, pueden ser isósceles, pero jamás pueden ser equiláteros, ¿ya? ¿Por qué? Porque uno de los ángulos ya es dato, ¿no? Es 90 grados. Entonces acá nos vamos a centrar solamente en el estudio de este triángulo rectángulo. Y este triángulo rectángulo es fundamental. El ángulo recto, este angulito recto que nosotros lo vamos a dibujar acá, ¿ya? Correcto. Estos vienen a estar formados por este lado de acá y por el lado, este otro de acá. Ya, estos son los lados que forman el ángulo recto. Y los lados que nos forman el ángulo recto reciben nombres específicos en el triángulo rectángulo. Ya, los lados que forman el ángulo recto se llaman catetos. Los lados que forman el ángulo recto se llaman catetos, ¿no? Tienen nombres específicos. Esto ocurre solamente en el triángulo rectángulo. Estos lados se llaman catetos. Entonces yo voy a tener acá dos catetos. Este cateto de acá, ¿no? Que es el lado que forma este ángulo recto, y este otro cateto de aquí. Correcto, los lados que forman el ángulo recto se llaman catetos. Y el lado que se opone, o sea que está frente al ángulo recto, se llama hipotenusa. El lado que se opone al ángulo recto se llama hipotenusa, ¿no? Hipotenusa. Listo, hipotenusa. Entonces, la hipotenusa, si nos damos cuenta, en este triángulo es el lado más grande, el lado de mayor dimensión. Los catetos, los lados, o sea, estos catetos tienen menor dimensión que la hipotenusa. La hipotenusa es más grande que los catetos. Correcto. Acá se cumple un teorema fundamental. Solamente en el triángulo rectángulo
se cumple el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras se cumple única y exclusivamente en el triángulo rectángulo. En otro triángulo no se va a cumplir el teorema de Pitágoras. Reitero, este teorema de Pitágoras solamente se aplica en el triángulo rectángulo. Entonces, ¿cómo se enuncia este teorema de Pitágoras? A ver, si a este vértice A se opone el lado A minúscula, vamos a poner otra letra, M, ¿correcto? Al vértice B se opone N y al vértice C se opone P. Obviamente que los catetos van a ser P y N y la hipotenusa va a ser M, ¿correcto? Porque la hipotenusa siempre es el lado de mayor dimensión, ¿ya? Entonces, el teorema de Pitágoras se aplica de la siguiente manera. Acá solamente hay que hacer uso de la lógica. Dos lados pequeños me debe dar igual a un lado grande. Si yo sumo un pequeño más un grande, no me va a dar otro pequeño. En la vida, imposible. Este grande más este pequeño no me va a dar otro pequeño. Correcto. Tengo que sumar dos pequeños para que me dé uno grande. Entonces vamos a sumar P más N y eso me debe dar igual, debe ser igual al lado grande. Pero obviamente que en el teorema de Pitágoras esta relación es una relación de cuadrados. P al cuadrado más N al cuadrado va a ser igual a M al cuadrado. Esta es la relación fundamental de Pitágoras. Este es el famoso teorema de Pitágoras. La suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿Correcto? A ver, otra vez. La suma de los catetos al cuadrado, ¿no? Los catetos, la suma de los catetos, cada cateto elevado al cuadrado, debe ser igual a la hipotenusa al cuadrado. Y este teorema, reiterando una vez más, solamente se aplica en los triángulos rectángulos. Entonces, este teorema nosotros lo vamos a aplicar en el curso de la trigonometría, en esta rama de la matemática que es la trigonometría, ¿ya? Es fundamental el empleo del teorema de Pitágoras. Muy bien. Ahora, también acá se van a formar unas relaciones, relación entre lados. Cuando nosotros hacemos la relación entre lados, nosotros nos vamos a centrar a relacionar, por ejemplo, P con M. ¿Qué relación tienen P con M? P con M, por ejemplo, ¿qué relación tienen? Puedo relacionar P con N. Puedo relacionar M con N. Puedo relacionar al revés, ¿no? M con P. Puedo relacionar N con P. N con P, ¿no? Y también puedo relacionar N con M, ¿no? Miren, entonces si me doy cuenta, acá voy a formar 6 relaciones, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 relaciones, bajo la forma de una razón, ¿no? Entonces a la relación, a estas relaciones entre lados, se le denomina razones trigonométricas.
las razones trigonométricas. Y estas razones trigonométricas son 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Correcto. Razones trigonométricas. Y estas razones trigonométricas hemos visto, acá estamos viendo que son 6. Y nosotros lo vamos a clasificar de dos formas. Por ejemplo, a ver, se van a clasificar en razones y corrazones. Corrazones, ¿no? Y más a la derecha vamos a poner las corrazones, ¿no? Muy bien. Ya, ¿y quiénes serán las razones? A ver, vamos a definir las razones. 3 razones, como son 6 relaciones, vamos a definir 3 razones y 3 corrazones, ¿no? El seno va a ser la primera razón, así se llama. La tangente y la secante. Y acá la secante. Entonces, acá estoy haciendo una acotación muy clara, muy firme, ¿no? A ver, si acá tengo razón, acá tiene que ir corrazón. Si acá la razón es el seno, aquí la corrazón sería se le antepone el prefijo co, pues, sería coseno. ¿De acuerdo? Si la razón es la tangente acá, la corrazón sería la cotangente. Si la razón es la secante, la corrazón sería la cosecante. Ahí están las 3 razones y las 3 corrazones que me van a determinar estas 6 relaciones. Correcto, estas 6 relaciones de acá. Estas 6 relaciones, reitero, se subdividen en 3 razones y 3 corrazones. Entonces, cada razón viene a ser una proporción, una relación entre sus catetos. A ver, entonces, acá vamos a ver cómo diferenciamos bien. A ver, cómo identificamos un cateto. Ya sabemos que los catetos son los lados que forman el ángulo recto. A ver, entonces, ¿cómo nosotros vamos a diferenciar un cateto? Acá en la figura, observo dónde se ubica el ángulo recto y los lados que forman el ángulo recto serían los catetos. ¿De acuerdo? Entonces, acá tengo el cateto N, y el cateto P. Y el lado que se opone al ángulo recto se llama hipotenusa. ¿De acuerdo? Ahora, estos catetos, de acuerdo a la posición de los ángulos agudos, porque estos van a ser ángulos agudos, cualquiera que sea, ya se van a clasificar de dos formas. Opuestos, cuando están al frente del ángulo. Por ejemplo, acá opuesto al ángulo beta va a ser P, el cateto opuesto a beta es P. Pero el cateto opuesto a alfa es N. Correcto. Entonces, estos catetos pueden ser opuestos o adyacentes, ¿no? Adyacentes. Y los adyacentes, si los opuestos son los que están al frente del ángulo, los adyacentes son los que están al costado del ángulo. O sea, respecto al ángulo beta, el que está al lado respecto al ángulo beta, los que forman el ángulo beta son N
y M, pero M no es cateto, M es hipotenusa. El cateto adyacente es N. Acá igual arriba. El ángulo alfa está formado por los lados P, el cateto P y el lado P y el lado M, pero M no es cateto, M es hipotenusa. Este viene a ser el cateto. El lado que forma el ángulo se llama adyacente. A ver, entonces acá diríamos que respecto a alfa, el cateto opuesto, ¿quién vendría a ser respecto a alfa? Vendría a ser N. Y el cateto adyacente vendría a ser, respecto a alfa, P. Al revés, si yo estoy analizando el ángulo beta, acá el cateto opuesto al ángulo beta es el que está frente al ángulo beta. ¿Y quién está frente al ángulo beta? P. Y el cateto adyacente va a ser, ya, acá va a ser P. Y el cateto adyacente es el que está formando ese ángulo beta, ¿no? Acá está N, ¿no? El que está al costado. ¿Ya? Esto hay que diferenciarlo bien. Entonces, de acuerdo a la ubicación del ángulo agudo, porque estas razones siempre se van a referir respecto a un ángulo agudo, las razones trigonométricas se van a referir a cualquiera de los dos ángulos, al ángulo alfa o al ángulo beta. Pues yo diría seno de alfa, tangente de alfa, secante de alfa, coseno de alfa, cotangente de beta, cosecante de gamma, por ejemplo, ¿no? Respecto a un ángulo tendría que ser. Ahora, estas razones no se escriben normalmente, no se escriben con todo el contenido de la palabra. Acá solamente usa prefijos, por ejemplo, acá este se representa por seno, nada más, así simplemente sería así. Este de acá, tangente, ¿no? Este de acá se representaría así, secante. Este de acá lo representaríamos como coseno, por ejemplo. Este de acá lo representaríamos como cotangente. Este de acá lo representaríamos como cosecante. ¿No? Repito. Y esto respecto a un ángulo, a ver, cualquiera de estos ángulos. Yo voy a escoger uno de ellos nada más. Cualquier ángulo agudo que sería, ¿no? Respecto a alfa, a ver. Todo lo vamos a analizar respecto al ángulo alfa. Muy bien. Entonces, para determinar cómo están relacionados, como en este caso, cómo están relacionados, acá vamos a ver el seno de alfa, cómo se define, el coseno de alfa también cómo se define, la tangente de alfa, cómo se define, la cotangente, cuál es su relación, la secante, ¿no? Que me relaciona, y la cosecante también, que es lo que me relaciona. Muy bien, entonces para esto vamos a utilizar la regla nomotecnia, para no olvidarnos, la nomotecnia. Esto vamos a ponerlo con verdecito, nomotecnia. ¿Ya? ¿Qué utilizaríamos acá? A ver, acá vamos a utilizar el coca, observen coca, ahí está, coca y coca.
Ajá, así, en ese orden, ¿no? Correcto. Ya. Pero como esta es relación, observen, es relación entre dos lados, y este co significa cateto opuesto, este k significa cateto adyacente, ya, entonces acá yo necesitaría ver respecto a quién se va a comparar. Bueno, acá tengo la comparación de dos catetos. Acá tiene que ser cateto hipotenusa y acá también tiene que ser cateto hipotenusa. ¿Listo? Puesto que acá ya está la comparación de dos catetos. Entonces acá tengo cateto opuesto sobre hipotenusa, cateto adyacente sobre hipotenusa, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, aquí esto de acá me va a definir el seno. Esta relación me va a definir al seno. Correcto. Esta de acá me va a definir el coseno y esta de acá la tangente. En ese orden, ¿ve? Seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Otra vez, seno, cada razón con su corrazón, ¿ve? Seno, ¿con quién? Con el coseno. La razón tangente, ¿con quién? Con la cotangente. La secante, razón secante, ¿con quién? Con la cosecante. Razón con razón siempre, ¿no? Acá la razón, acá la corrazón. Acá la razón, acá la corrazón. Entonces, yo más adelante también quiere decir que voy a tener, si tengo acá, tengo el seno, su corrazón, coseno. Acá tengo la tangente, entonces yo voy a necesitar de la cotangente. Si tengo, a ver, seno, coseno, tangente, cotangente. ¿Qué más me falta? La secante. ¿Con quién? Con la cosecante. ¿Listo? Estas me faltarían. Pero es fundamental estas tres de acá. Estas tres de aquí es fundamental porque las otras salen al invertir estas de acá. A ver, ¿qué quiere decir? Que la cotangente sería, invierto, este de acá sería cateto adyacente sobre cateto opuesto. Ya, la secante, invierto este de acá, sería hipotenusa entre cateto adyacente. Ya, y la cosecante sería hipotenusa entre el cateto opuesto. Entonces, ahí tengo las 6 relaciones entre los lados del triángulo. Miren, observen, se dan cuenta que es bien sencillo, simplemente que hay que entender bien la teoría, si no, más adelante no podríamos entender la aplicación de los ejercicios, ¿no es cierto? Entonces, a ver, el seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. La tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y el resto viene a ser las inversas de cada una de estas relaciones. Por lo tanto, acá ve, por ejemplo, si nos vamos al triangulito y me están pidiendo de alfa, ¿no? El seno sería cateto opuesto, cocapa, ¿no? Cateto opuesto, n sobre hipotenusa, m. El coseno, cateto adyacente de alfa, se está refiriendo a alfa. Alfa está acá. Cateto adyacente es P. Sobre la hipotenusa, que es M. La tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. El opuesto a alfa, N, el adyacente P. N y P. Y a partir de acá se invierte, ¿no? Acá va a ser P sobre N. Acá va a ser M sobre P, que es el adyacente. Vamos a bajar un poquito este.
m sobre p, y acá tendríamos m, que es la hipotenusa, sobre n. Listo. Ahí están las 6 razones. De esta forma hemos definido estas 6 razones trigonométricas. Muy bien. Continuamos. Entonces, acá, por ejemplo, vamos a ver, vamos a hacer algunas aplicaciones. Vamos a buscar un ejemplo, un triángulo rectángulo. Vamos a tener este triángulo rectángulo, ¿ya? Y a mí, por ejemplo, me van a dar el ángulo alfa de acá. ¿Estamos de acuerdo? Me van a dar el ángulo alfa. Bueno, acá hay que resaltar que este es rectángulo, pues hay que ponerle su cuadradito aquí. Vamos a suponer que este es 25 y este es 7. A ver, y me piden, vamos a enunciar acá, hallar las 6 razones trigonométricas de alfa. Trigonométricas de alfa, ¿no? Correcto. Entonces, vamos a ver, ahí lo tenemos. Primero, a mí me dan solamente 2 lados, correcto. Entonces yo necesitaría calcular este otro cateto. Le voy a llamar X. ¿De acuerdo? Entonces, según lo que acabamos de estudiar, de entender, ¿no? Solamente en el triángulo rectángulo cumple el teorema de Pitágoras. Entonces yo tendría que decir, aplicando Pitágoras, aplicando el teorema de Pitágoras, ¿qué tendríamos? ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Que la suma de los catetos vienen a ser los lados que forman el ángulo recto. Acá está el ángulo recto. Los lados que forman el ángulo recto son 7 y X. Muy bien. Pero esta suma no es una suma sencilla. Es la suma de los cuadrados. X al cuadrado más 7 al cuadrado, eso debe ser igual a la hipotenusa al cuadrado, 25 al cuadrado. Muy bien. Entonces, vamos a desarrollar x al cuadrado más 7 al cuadrado es 7 por 7, 49, y 25 al cuadrado es, este no se nota, 25 al cuadrado sería 625. Entonces, a ver, acá las nociones básicas de la matemática es, aparte de la geometría que hemos estudiado, esa noción de geometría y la noción de trigonometría, también tiene que ver nociones básicas del álgebra. Acá tenemos una ecuación, ecuación. Este 49 que está sumando pasaría a restar al otro miembro. X al cuadrado igual 625 menos 49. Y acá esto es importantísimo, por eso hay que tratar de manejar bien sus habilidades mentales acá en cálculo, ¿no? El uso de la calculadora, pues acá todavía no es imprescindible, ¿no? 625 menos 49 sería 576. Muy bien. Acá, pero ahí no queda la respuesta, porque este x yo necesito calcular x. No necesito calcular x al cuadrado. Este cuadrado está, este 2 acá está como potencia. Acá, al despejar x, esta potencia al otro lado va a pasar
con la operación inversa. Siempre al otro lado pasa con la operación inversa. Si acá suma, pasa restando. La inversa de la suma es la resta. Si acá multiplica, en el primer miembro, al otro lado divide. La inversa de la multiplicación es la división. Si acá está potenciando, al otro lado pasa radicando. Entonces quiere decir que este x sería igual a la raíz cuadrada de 576. Y la raíz cuadrada de 576, a ver, este es un cuadrado perfecto. Se dice que es cuadrado perfecto porque tiene raíz cuadrada exacta. Entonces, x va a ser igual a 24. Muy bien. Una vez obtenido el cateto, el valor de este cateto, que nos ha salido, nos acaba de salir, que es 24. A ver, acá lo vamos a colocar 24. Entonces ya puedo determinar las 6 razones trigonométricas, ¿no? Y antes de ver las razones trigonométricas debo de colocar mi nomotecnia, ¿no? La nomotecnia es coca, coca, coca. Ahí está. Y acá ya no participa la hipotenusa, pues acá ya no participa la hipotenusa porque la relación es de dos catetos. La hipotenusa tendría que participar acá. Listo. Entonces, aquí la primera sería el seno, ¿no? El seno. ¿El seno a qué sería igual? El seno del ángulo alfa. Me está pidiendo respecto de alfa. Vendría a ser el cateto opuesto a alfa, ¿no? A mí me están pidiendo de este ángulo, B de alfa. El opuesto sería el que está al frente, 7. La hipotenusa viene a ser el lado mayor, 25. Listo, ya está. Ya tengo la primera razón de acá. La segunda es la corrazón, pues no es el coseno. ¿El coseno de quién? De alfa. Muy bien. Entonces acá tenemos el coseno de alfa. Vendría a ser cateto adyacente de alfa sobre hipotenusa. ¿Cuál es el adyacente de alfa? El adyacente es el que está al costado. En este caso sería 24. Y la hipotenusa, obviamente, 25, el lado más grande. Listo. Luego tenemos la tangente. ¿La tangente de quién? Del ángulo que estamos estudiando, ¿no? Que sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. La tangente de alfa, cateto opuesto, 7, sobre cateto adyacente, 24. Entonces, acá ya complemento, ¿no? Ya tengo el seno, el coseno, la tangente. Me falta la cotangente. Y esto sería ya solamente, empiezo a invertir acá, ¿no? La cotangente de alfa sería 24 sobre 7. En ese orden, la secante vendría a ser la inversa del coseno, ¿no? La secante de alfa igual a inversa 25 sobre 24 25 sobre 24. Y finalmente la cosecante, ¿no? La cosecante. La cosecante de alfa vendría a ser la inversa del seno, ¿no? 25 sobre 7. Listo, pero así como calculé de alfa, yo también he podido haber calculado
de este otro ángulo beta, ¿no? Y aplicando lo mismo, ¿no? Este sería el seno, ¿no? Hemos visto que este es el seno, este es el coseno y esta es la tangente, ¿no? ¿Correcto? Ahora, pero ahora ya no respecto a alfa, sino a beta. El cateto opuesto a beta sería 24, la hipotenusa 25. Entonces acá sería 24 sobre 25 respecto a beta, ¿no? El coseno, cateto adyacente a beta, 7 sobre hipotenusa, 7 sobre 25 acá. Y así sucesivamente, ¿no? Podría haber hecho esa operación. Muy bien, vamos a ver otro ejemplo. A ver, ejemplo, ¿no? Vamos a hallar, a ver, los catetos de un triángulo rectángulo miden 15 y 20 centímetros. Hallar, a ver, vamos a hacerlo más grandecito esto. Ya, a ver. Vamos a hallar la suma de seno al cuadrado más coseno cuadrado de alfa. Ya, acá falta un detalle, siendo alfa el menor de los ángulos agudos. El menor de los ángulos agudos. Miren, un poquito de... Acá es necesario saber un poquito de geometría y trigonometría, porque si no, nosotros vamos en física, no vamos a saber de qué hablamos, ¿no? Entonces, en el próximo tutorial vamos a ver los vectores y cómo la aplicación de esta teoría a los vectores es muy importante. A ver, los catetos de un triángulo rectángulo. ¿Me hablan de un triángulo rectángulo? Obviamente que tengo que dibujar mi triángulo rectángulo. Ahí está. Característica del triángulo rectángulo, que en el ángulo recto siempre se dibuja un cuadradito, que me indica que este ángulo es de 90. Me dice, los catetos de un triángulo miden 15 y 20. O sea, quiere decir que uno de estos catetos mide 15 y el otro cateto mide 20. ¿De acuerdo? Entonces, acá en este caso no me dan la hipotenusa. No lo sé cuánto vale la hipotenusa. Ya. Ahora, otro concepto básico de la geometría. A ver, profe, ¿y dónde dibujo el ángulo alfa? Ah, para eso me dieron este dato. Alfa es el menor de los ángulos agudos. Los ángulos agudos son los otros dos ángulos del triángulo rectángulo. O puede ser alfa de acá o puede ser beta. ¿Ya? Entonces, la teoría, acá me apelo a la teoría, ¿no? Para determinar cuál es el menor de los ángulos. Y la teoría es explícita, dice que a menor lado se opone menor ángulo, a mayor ángulo se opone mayor lado. A ver, acá estos ángulos son agudos, son menores que 90. Acá está el ángulo 90, 90 va a ser mayor que estos dos, entonces por esa razón a 90 se le opone mayor lado. Entonces la relación es directa, a mayor lado, mayor ángulo, a menor lado se opone menor ángulo. Entonces quiere decir de que acá el ángulo menor se opone a 15, o sea, acá beta de la figura, beta va a ser menor que alfa.
Entonces, a ver, acá le vamos a cambiar el orden porque no dice así el problema. El problema dice que el menor, alfa es el menor de los ángulos agudos. Entonces, alfa se debe oponer al menor lado, o sea, alfa debe estar acá y beta tendría que estar aquí. Ya, entonces, en ese caso, alfa es menor que beta. Y estos a su vez van a ser menores que 90 grados, pues no. Por eso son ángulos agudos. Estos en el triángulo rectángulo siempre van a ser agudos. Muy bien. Entonces acá solamente me pide, debo determinar el seno y el coseno. Pero antes debo determinar cuánto vale la hipotenusa. Entonces voy al teorema de Pitágoras, ¿no? Por Pitágoras, ¿qué vamos a tener de acuerdo a la ley de Pitágoras? Que la suma de los catetos, acá está la suma de los catetos, ¿no? La suma de los catetos debe ser igual a la hipotenusa, pero no es una suma cualquiera, sino es suma de cuadrados. Suma de cuadrados. De los catetos debe ser igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces, acá ya apelo a la matemática sencilla, ¿no? 15 al cuadrado es 225. 20 al cuadrado es 20 por 20, 400. Y x al cuadrado es lo que yo voy a calcular. Bueno, acá x al cuadrado, pongo x al cuadrado acá, eso va a ser igual 400 más 225 es 625 y vamos a esta potencia lo vamos a pasar como raíz cuadrada de 625 y la raíz cuadrada de 625, este 625 es un cuadrado perfecto, esa va a ser igual a 25. Como me dan las unidades, me dice que estos catetos están medidos en centímetros, la hipotenusa también va a estar en centímetros. Listo. Una vez que tengo la hipotenusa ya puedo calcular el seno. Entonces recurro al famosísimo, ya se está haciendo famoso esta relación coca. Esto de acá me indica de que tienen que ser cocientes los tres, ¿no? Los tres tienen que ser cocientes, porque es razón entre dos lados. Entonces acá faltaría, tengo el cateto opuesto, tengo el cateto adyacente, faltaría la hipotenusa nomás, ¿no? La hipotenusa. Muy bien. Correcto. Este sería el seno. Entonces el seno de alfa, cateto opuesto, sobre hipotenusa. Acá está alfa, el opuesto es 15. La hipotenusa es 25. Como tengo una proporción, acá puedo sacar quinta, ¿no? Quinta de 15, 3, quinta de 25, 5. Listo. ¿Y el coseno? El coseno es igual a cateto adyacente, ¿no? Sobre hipotenusa. Acá está alfa, porque se está refiriendo al ángulo alfa. Cateto adyacente es 20. La hipotenusa es 25. Y también, al igual que en la fracción anterior, acá saco quinta de 20, 4, quinta de 25 es 5. Pero no me piden ni el seno ni el coseno.
¿Qué me están pidiendo? ¿Qué me están pidiendo? Calcular. Se pide seno al cuadrado más coseno al cuadrado, ¿no? Este es lo que nos están pidiendo. Calcular seno al cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de alfa. Listo. Entonces el seno ya lo tengo. 3/5. Acá elevado al cuadrado. Más el coseno 4/5. Y acá elevado al cuadrado. Entonces, acá vamos a tener 3 al cuadrado, 9. 5 al cuadrado, 25. Más 4 al cuadrado, 16. Porque este cuadrado afecta al numerador y al denominador. 5 al cuadrado, 25. Acá tengo suma de fracciones homogéneas porque tienen el mismo denominador. Cuando las fracciones son homogéneas, se coloca el mismo denominador y los numeradores se suman, ¿no? 9 más 16. 9 más 16 sería 25, arriba en el numerador y abajo en el denominador también es 25, y hacemos la división. 25 entre 25, el resultado de todo esto va a ser igual a 1. Y esa es la forma como podemos calcular esta operación, ¿no? A ver, vamos a ver un último ejemplo. Ejemplo. A ver. Si el seno de un ángulo, vamos a poner un ángulo cualquiera, a ver. Si el seno es igual, a ver, 5 sobre 13, ¿correcto? Allí, a ver, ¿qué podríamos calcular? Allí, vamos a poner 2 puntos acá. Allí la expresión siguiente. Tangente más la cotangente y menos la secante. A ver, una expresión. Acá le vamos a poner el angulito. Acá, obviamente, siempre tiene que... Este es el operador trigonométrico. El operador trigonométrico tiene que ir acompañado de un ángulo, ¿no? Acá tenemos alfa. Muy bien. Entonces, acá me da como dato el seno, 5 sobre 13. Entonces, al darme esta razón trigonométrica, obviamente que me están hablando del triángulo rectángulo. Dibujo mi triángulo rectángulo. A ver qué más necesito acá. El ángulo rectito. Ahí está. Muy bien. ¿Qué más necesitamos? Ya. Ubicar el ángulo alfa. Puede estar aquí o acá. Es indistinto. Acá lo voy a poner alfa. El seno, ya sabemos que es cateto opuesto. O sea, quiere decir que acá va 5 sobre la hipotenusa, que es 13. ¿No? Repito, acordándonos del coca, ¿no? Coca.
Listo. Entonces, acá la primera es el seno. Pues acá falta relacionarlo con el tercer lado, que sería la hipotenusa. Acá ya están relacionados ya. Acá falta la hipotenusa. Muy bien. Entonces, el seno es cateto opuesto, ahí está 5, hipotenusa 13. Me falta calcular este cateto. Aplicamos Pitágoras, ya lo hacemos un poquito más rápido. La suma de los catetos, o sea, acá 5, debe ser igual a la hipotenusa, que es 13. Pero esta suma no es una suma ordinaria, es una suma de cuadrados. Ya, según Pitágoras, esta suma es de cuadrados. Muy bien. Entonces acá tenemos x al cuadrado más 5 al cuadrado, que es 5 por 5. Muy bien, eso va a ser igual a 13 al cuadrado, que es 13 por 13, 169. Este 25 pasaría a restar. Esta operación ya lo hemos realizado. Ya sabemos que es una ecuación 169 menos 25, ¿no? Y restando 169 menos 25, esto es 144. Pero como esto está elevado al cuadrado, pasa como raíz. Y la raíz de 144, esto viene a ser un número cuadrático. Tiene raíz. La raíz de 144 es 12, ¿no? O sea, busco qué número elevado al cuadrado me da 144. Ese número es 12. Muy bien. Ahora lo voy a reemplazar acá en la expresión general, en E. Va a ser igual. La tangente ya sabemos que es el tercero. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. O sea, opuesto 5, el adyacente 12, que ya lo calculé, ¿no? 5 sobre 12. Muy bien. Más. Cotangente. La cotangente. La cotangente viene a ser la inversa de esta de acá, de la tangente. Cateto adyacente, que es 12 sobre 5. Y menos la secante. La secante es la inversa del coseno. O sea, sería hipotenusa 13 sobre cateto adyacente, que es 24. Perdón, 12. Entonces, acá tenemos suma de fracciones homogéneas, porque estas dos tienen el mismo denominador, ¿no? 5 menos 13 sería menos 8. Entonces, acá voy a tener 12 sobre 5, eso lo dejo acá así. 12 sobre 5 menos, ¿no? A ver, otra vez. 5 menos 5 positivo, acá se sobreentiende que tiene más. 5 positivo con 13 negativo se restan porque tienen signos distintos. Y acá me saldría 8, denominador 12. Acá son fracciones heterogéneas. Y cuando las fracciones son heterogéneas, se saca mínimo común múltiplo. Estas ya son habilidades matemáticas, mínimo común múltiplo. Y como estos son números primos entre sí, el mínimo común viene a ser el producto. 5 por 12, 60. Y como son primos entre sí, acá se aplican las pitas, ¿no? 12 por 12, 144, el producto en cruz. Porque son primos entre sí, o sea, no tienen ningún divisor común. Menos 5 por 8, 40. Observará que esto ya es matemática, matemática básica. Esto de acá se ha enseñado en primaria, ¿no? Acá tendría
104 entre 60. Ya, estos dos números tienen cuarta. Cuarta sería 26 y cuarta acá de 60, 15. O sea, quiere decir que esta expresión E va a ser igual a 26 sobre 15. Esa sería la respuesta. Y de este modo hemos visto una pequeña introducción a la trigonometría y a lo que nosotros vamos a necesitar, lo básico de las razones trigonométricas. Bueno, muchas gracias y nos vemos en el otro video.